9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque se presentó el proyecto de la Encuesta Nacional de Comportamientos Sexuales y Salud en Uruguay. ¿En qué consiste? ¿Cómo se instrumentará? Bueno, ¿qué resultados se viene mostrando? Todo esto lo vamos a conversar con el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, Nicolás Brunet, uno de los coordinadores de este estudio. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Primero que nada, bueno, ¿cuál es el objetivo de realizar este estudio, de obtener información en esta área? Bueno, uno de los objetivos principales es poner a Uruguay a tono con lo que está pasando en la región, parcialmente, y en el mundo, más o menos desde la década de los 90 en este tema. Hay más o menos, desde los 90, unos 44 estudios, digamos, de base poblacional, o sea, estudios tipo encuesta a una gran cantidad de población, digamos, sobre temas de sexualidad, comportamientos sexuales, salud sexual y reproductiva, violencia. Y Uruguay, a pesar de todos sus avances legislativos en la materia y la discusión de estos temas, todavía carece de una base de información suficiente en estos temas. De ahí que viene el proyecto. ¿Qué tipo de información, concretamente? Bueno, la más variada. En general, este tipo de encuestas han pasado por un ciclo histórico, se podría poner desde los 50 y 60, pasando por encuestas más importantes que después se empezaron a hacer en la época más fuerte de la epidemia del VIH, pero básicamente temas de salud sexual y reproductiva, embarazo, aborto, violencia, percepciones y valores acerca de la sexualidad, bienestar sexual, prácticas sexuales, vida sexual en general, uso de métodos anticonceptivos, digamos, todos los temas que se relacionan con la salud sexual y reproductiva y que son tan importantes para la reproducción de la vida de la población. Ahora, cuando pienso en eso, ¿no? Pienso en el acceso que se tiene a nivel del sistema educativo. Ahí estamos bien o estamos mal. Si yo busco en internet, ¿es de fácil acceso? A nivel gubernamental, ¿tengo esa posibilidad? Bueno, no lo dije, pero justamente la educación sexual es uno de los temas que aborda la encuesta y es un tema absolutamente fundamental porque, digamos, la información es una parte central y la educación es una parte central de la... Se nota, ¿no?, los números de los más jóvenes. Sí, digamos que en primaria todavía yo quiero decir simplemente para enmarcar que la encuesta es una encuesta relativamente pequeña porque, como decías, es un piloto, pero es una encuesta representativa de la población. Que se va a realizar efectivamente el año que viene, la encuesta como tal. Esperamos es la que idea. sí. Es la idea. Se necesitan generalmente una buena cantidad de fondos para hacer este tipo de encuestas. Siempre ponemos el ejemplo de que estamos trabajando con Chile. El Ministerio de Salud en Chile también está haciendo una encuesta parecida en este momento. Termina el año que viene y es una encuesta, para que tenga una idea, de 20.000 casos. Entonces, no digo que tenga que ser así en Uruguay, pero sí se suelen usar muestras grandes, ¿no? Entonces es una encuesta representativa de la población en general, de 18 a 59 años, de todo el país, que utiliza celulares. Esta es una encuesta que se hizo en dos modalidades, con celulares y con una parte de los módulos aplicados por vía web. Y bueno, es un mecanismo bastante interesante en este tipo de encuestas porque se preguntan sobre temas sensibles. Ahí está, vamos a meternos ya en los temas. Llamó la atención 1 de cada 5, si mal no recuerdo, dice que le preocuparía conocer que uno de sus hijos sea homosexual. Primero que nada, bueno, desarrollar un poquito ese dato y segundo, ¿no se condice quizá lo cultural con el avance legal que tú mencionabas al inicio de la charla que tiene Uruguay? Sí, absolutamente. En estos temas siempre se suele decir, y se ha encontrado evidencia en varios países, de que las percepciones y los valores van por un lado y a veces los comportamientos van por el otro y no siempre se acoplan, o a veces lleva mucho tiempo que esos valores y esas percepciones se acoplan. Sí, lo que tú decías es un caso particularmente sensible de lo que se llama orientaciones normativas. Le preguntamos a la gente sobre diferentes temas que de alguna manera revelan los valores que hay detrás de la sexualidad. Y bueno, sí, hay porcentajes, depende del ítem que se testee, pero sí porcentajes interesantes de personas que no muestran conformidad con algunas cuestiones en las cuales se ha logrado cierto avance en la agenda en todo el mundo. ¿Se puede hacer una lectura del por qué pasa eso, lo legislativo y la visión de la ciudadanía? Bueno, la sexualidad es la falta de hablar sobre los temas, de ponerlos sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Sí, probablemente lo que mencionábamos recién sobre la educación sexual y la cobertura de la educación sexual sea un tema crucial para entender por qué las percepciones a veces no se condicen con los comportamientos. Nosotros en el caso de educación sexual encontramos
Bueno, coberturas relativamente bajas de educación sexual en la primaria. Estamos hablando acá de personas de estas edades que, para que se hagan una idea, nacieron a fines de los 60, los más veteranos, digamos, y los más jóvenes en principio de los 2000, ¿no? 18 a 59 años. Entonces es interesante porque vamos viendo el cambio histórico y el cambio de las percepciones por edades. Por eso estas encuestas a veces por sexo también. Y por sexo también. Los hombres son más resistentes. En general, sí, los hombres son más resistentes a ese tipo de ítems que ustedes mencionaban, pero en algunos casos hay núcleos de 10, 20, 30% de hombres y de mujeres que también, por ejemplo, no están de acuerdo con que la mujer tenga derecho a tomar la decisión de abortar si así lo desea, por ejemplo, ¿no? O sea, es otro de los temas ahí está, ¿cómo ese dato? ¿Qué porcentaje de los hombres tiene reparos, digamos, con que las mujeres tengan derecho a interrumpir el embarazo voluntariamente? Bueno, acá lo que se pregunta, se tira la afirmación, ¿le parece que una mujer tiene derecho a abortar si así lo desea? Y las personas muestran cierto nivel de acuerdo o desacuerdo con eso. En el caso de los varones, con esta afirmación hay cerca de un 30% en desacuerdo, o sea que habría casi un 30% que no, pero las mujeres no es menos, están en un 20% también. ¿Y eso también va cambiando con las franjas etarias? Y eso ha ido cambiando. Este dato que te digo es de la población en general, hoy para todas las edades. Pero sí, muchos de estos casos, muchos de estos ítems se van moderando o modificando con las nuevas generaciones. ¿La religión es uno de los factores que se tiene en cuenta para la encuesta? Sí, también consultamos sobre religión. No trajimos ningún dato en particular, no lo cruzamos todavía demasiado con religión, pero sí, tanto religión como también identificación política son datos que se utilizan para comprender mejor la información en todas estas encuestas. En cuanto a la homosexualidad, ¿qué otros datos arrojó la encuesta? Por ahí también estaba la visión, que habían recibido la visión de que es un trastorno la homosexualidad. Sí, bueno, exactamente. Porque fueron educados en ese sentido. Sí, además de consultarle a las personas sobre si recibieron o no educación sexual, que era lo que te mencionaba anteriormente, también las personas hacen, digamos, valoraciones sobre qué tipo de educación sexual recibieron, cuáles eran los contenidos que recibieron. Y bueno, un ejemplo concreto que trajimos es el ejemplo de la masturbación. Por ejemplo, si recibían información en términos de masturbación, y ahí más o menos un 70% declaró que, de las mujeres sobre todo, que no habían recibido información sobre la masturbación. En estos temas que vos mencionás también hay porcentajes similares también. Entre hombres y mujeres. Sí. Y el tema que te preguntaba de la homosexualidad como un trastorno, esa concepción. Sí, aparece. ¿Qué porcentaje es esta? El porcentaje no lo tengo acá estrictamente, pero sí hay un porcentaje importante de la población que sigue, que identifica la homosexualidad como un trastorno. Y no es para nada menor, entre un 20 y un 30%, lo digo de memoria porque ese dato justo no lo tengo acá. Y en eso que mencionabas de los cambios en la evolución, ¿los más jóvenes presentan niveles más bajos, digamos, de respuestas positivas a estas preguntas? O bueno, o sea, ¿muestran más apertura, además de más educación sexual? Sí, o... sí, en general sí. Por eso te mencionaba que es importante a veces en este tipo de estudios abarcar unas cuantas generaciones, porque hay una relación entre hitos históricos o modificaciones que son de mediano, de larga data en la población. Entonces sí, en general en la población más joven hay mayor aceptabilidad de ciertos temas con respecto a la población mayor. Nuestra idea es que la encuesta, cuando la hagamos, si tenemos los recursos necesarios, agrandar un poco el límite superior, por ejemplo, poder llegar a población de 70, 75 y más. En este caso, por temas de recursos, decidimos hacerla hasta 59, pero es un cambio típico que se puede observar. Para complementar lo que decías, casi la mitad de los mayores de 46 años lo percibe como un trastorno, y hay un margen allí, un 13% de los más jóvenes que también lo ven de esa manera. Ahora, pienso, por ejemplo, en la percepción de la sexualidad, cómo ven a los otros. ¿Qué pasa cuando hablamos de educación sexual con las prevenciones? ¿Está también esa consulta? Por ejemplo, hoy hablabas del VIH, de cómo cuidarse ante una relación sexual, el evitar embarazos no deseados. ¿Todo eso está también plasmado? Sí, absolutamente. Preguntábamos, por ejemplo, por la promoción del uso de condón en la educación sexual, si promovía los mismos derechos entre varones y mujeres, por ejemplo, o la libertad en las decisiones sexuales. Son varios ítems que permiten que las personas nos den una idea de cómo valoraron esa educación sexual que recibieron en su momento. Ahora, el objetivo de todo esto, porque se trabaja también con Naciones Unidas, con otras instituciones, es volcarlo cuando se puede realizar efectivamente un análisis de que
trabajar con la ANEP, por ejemplo, trabajar con la UDELAR, trabajar con el sistema educativo en general? Absolutamente. Quiero decir eso porque es bien importante para nosotros. Es un proyecto liderado por la Facultad de Psicología, por el Instituto de Psicología de la Salud y el Programa de Género, pero aquí hay aportes sumamente importantes del Fondo de Población de Naciones Unidas, de la OPS y también, por supuesto, de ONU-SIDA. Y bueno, hay dos objetivos generales. El primero es promover mayor investigación científica, académica sobre este tema, pero el segundo, e insoslayable, es generar información que sea útil, que se pueda utilizar tanto para alimentar las políticas públicas como los sistemas de información, digamos, de seguimiento epidemiológico. Por ejemplo, hay bastantes temas sobre infecciones de transmisión sexual, sobre VIH, sobre testeo que también están en la encuesta, que son fundamentales para el Ministerio. La semana pasada también estuvo presente el Ministerio de Salud. Y la idea es que esta data sea útil para alimentar políticas, intervenciones que tengan mayor alcance y que estén basadas en evidencia. Es que hay cuestiones, por ejemplo, que parece que a veces las trabajamos por carriles distintos o las abordamos desde carriles distintos, pero no... Me parece que no se puede ser indiferente a un discurso como el que ocurrió en el Parlamento hace algunos días respecto a cómo se educa dentro de las aulas y por otro lado también los datos de suicidio en una población joven y cómo han aumentado. Entonces creo que son varios temas que hacen también esta encuesta, ¿no? El poder hablar de los temas, de cómo se acepta la sexualidad de las personas, ¿no? Exactamente. Ahí ahora justo, digamos, hay una discusión nuevamente, estas discusiones aparecen, no es raro. Son cíclicas. Son cíclicas, no es raro, pero también sí es preocupante porque, digamos, lo que uno observa es que en la medida que hay más información y más educación es donde, digamos, la conexión entre la sexualidad y la salud, en un sentido integral, ¿no? La salud mental también mejora en términos significativos. Entonces, digamos, en ese tema aportamos mucho. En tema de salud mental, bueno, para nosotros de la Facultad de Psicología es fundamental. En el Instituto de Psicología de la Salud, justamente lo que tratamos de hacer en general en nuestros proyectos es entender los componentes psicológicos de la salud, de la toma de decisiones, la toma de riesgos, y claramente la sexualidad está muy relacionada con la salud mental a todas las edades y es un componente insolayable. De hecho, muchas de las dificultades que manifiestan las personas en su sexualidad, por ejemplo, no tener ganas de tener relaciones sexuales, no alcanzar un orgasmo o tener algún tipo de problema, muchas veces lo explican por temas de salud mental, ansiedad, depresión, etc. La satisfacción sexual fue un ítem consultado, ¿no? Sí, absolutamente, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Desde la conferencia del Cairo de Población y Desarrollo hacia acá, y mucho antes incluso, la sexualidad ya no es solo, o no se relaciona solo con la reproducción humana, sino con el bienestar y con la salud. Y preguntamos sobre el bienestar subjetivo en términos de sexualidad. Para la amplia mayoría de la población, 70% de los varones, 50% de las mujeres, la sexualidad es sumamente importante para tener una vida plena y se consideran satisfechos en general. Eso es una percepción subjetiva. Después, cuando vamos a observar los problemas reales que declara la gente en su sexualidad, problemas permanentes, ¿no? En el último año, fue un año particular también, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo que hicimos el piloto en medio de la pandemia y eso tiene que ser considerado en el contexto de los datos. Decía, hay muchos problemas reales que manifiesta la gente. Entonces, hay que avanzar bastante más en esos temas que a veces no los charlamos. La franja más adulta encuestada es la que declara tener menos satisfacción en las relaciones sexuales. Sí, los jóvenes declaran tener mayor satisfacción subjetiva, pero también declaran ciertos problemas, como nerviosismo, por ejemplo, para lograr una erección o problemas para lograr un orgasmo. Ese tipo de problemas están presentes en toda la población y deben ser abordados, digamos. Nicolás, ¿qué pasa con la violencia sexual? ¿Cómo entra en todos estos datos que venimos manejando? Bueno, eso es un tema súper importante de la encuesta, de esta y de casi todas las encuestas de este tipo que se hacen en el mundo. Y bueno, encontramos algunos resultados interesantes. Preguntamos sobre todo tipo de violencias y formas de violencia, desde las más simbólicas y verbales hasta las más fuertes, físicas, etc. Por ejemplo, preguntamos sobre violencia obstétrica, que son, digamos, todas aquellas prácticas que vulneran derechos, por ejemplo, en el proceso de parto o de cesárea de las mujeres. Más o menos un 20% de las mujeres de la población uruguaya de 18 a 59 años declaran que se vieron en algún momento del parto o de la cesárea maltratadas, por ejemplo, ¿no? Se les habló mal, se les impidió estar acompañadas, por ejemplo.
Y la evolución de este fenómeno por edades también, por un lado nos llamó un poco la atención y por otro lado lo que observamos tiene sentido. A lo que me refiero es que las mujeres más jóvenes declaran mayor prevalencia de este fenómeno con respecto a las mujeres más veteranas. Y esto no es porque se haya vuelto más violento. Porque hay más información, seguramente. Probablemente se desnaturalizaron situaciones que se prácticas. daban. Exacto. Claro. Probablemente la mayor sensibilidad en el tema y el mayor rechazo a este tipo de prácticas en el sistema de salud, por ejemplo, hacen que haya mayor declaración en las personas más jóvenes. Esto también tiene que ver con la educación y cómo circula la información en la sociedad. Nicolás, muchas gracias por toda esta charla, estos datos, esta información. Esperemos que, que se pueda realizar cabalmente la encuesta el año que viene y tener todos estos datos para afinar, ¿no?, las políticas públicas y generar mayor bienestar y salud. Gracias. Ojalá que sí. Gracias.